Va destinado a muchos colectivos, ¿no? Pero principalmente a esos pacientes que están en una lista de espera o que están con una enfermedad, pues que vean que por más dificultades que hay en la vida todo se puede superar. Van a ver cómo hay trozos en el libro en el cual pues se narra lo que es la dificultad de una persona al borde de la muerte, que supe darle sentido después de haber pasado por 4 trasplantes y por estar en una urgencia cero, en una UCI, casi desahuciado. Pues supe ver lo que es la vida, supe leer lo que se me había puesto en el camino, y yo creo que eso es suficiente como bien te decía antes, la vida pasa muy rápido y sería injusto y sería inmerecedor de la oportunidad que se me ha dado para seguir viviendo, no aprovecharla en intentar ayudar a los demás, ¿no? Un proyecto en las cárceles a nivel estatal, en el cual hemos conseguido este año pasado 5.000 donantes. O sea, que 5.000 presos te digan que sí a la donación de órganos es algo que no se había hecho nunca en España, que parecía impensable, que yo cuando me propuse crear la fundación no pensaba que iba a estar haciendo esto, y creía que estaba en la obligación de devolver algo de lo que me habían dado, ¿no? Estas 5.000 personas que tienen penas de años te estaban diciendo que sí. Y bueno, pues creamos unas becas para hijos de presos para que pudieran estudiar. Cada partido, el árbitro que lo dirige, con 1 euro solo que aporte, su partido ya es partido solidario. Y lo que intentamos es que en España pues haya entre 15 y 25.000 partidos solidarios para con ese dinero poder destinarlo a las becas. Perdí todo, ¿no? Porque cuando tú tienes un sueño y lo alcanzas, parece que no lo quieres dejar nunca, que no quieres despertar, ¿no? Y yo lo tenía clarísimo, que luché por el arbitraje muchísimo, llegué donde quería, y cuando te das cuenta que todo se te va en un segundo, pues tienes que encontrar sentido a otras cosas, ¿no? Y cuando te dan la oportunidad de seguir viviendo, quizá quien no ha estado tan cerca de la muerte, pues a lo mejor no se da cuenta de lo que vale la vida, ¿no? A veces necesitamos saber lo que tiene valor en la vida y saber lo que se debe apreciar para concienciarnos de que la vida es maravillosa, de que solo hay una vida, de que cada segundo que pasa ya no lo vamos a recuperar, y que todo el tiempo que perdamos pues se nos fue, ¿no? Al haber más negativas familiares ha habido menos donantes, se han hecho menos trasplantes, y la tasa de donación por millón de habitantes pues ha bajado de 34 a 32, y bueno, pues tenemos que luchar para que esto pueda revertir, ¿no? Yo creo que nosotros el año pasado fuimos la entidad en Aragón que más carnet de donante hizo. El éxito en la vida se traduce en eso, en adecuarte a la situación. Todas las personas no van a poder correr, todas las personas no van a poder hacer lo que yo hago, pero sí que van a poder encontrar sentido en hacer alguna cosa, ¿no? Entonces cada persona tiene y debe de adecuarse a sus posibilidades para saber qué es lo que debe hacer. Bajo ese punto y ese prisma de vida, pues yo creo que todo se puede conseguir. Que disfruten de la vida, que la vida solo se vive una vez, y que en mi caso pues a lo mejor es un poco excepcional porque he tenido 4 ocasiones de vivir cuando hay otras personas que ni tan siquiera tienen una, y que bueno, que si pueden hacer algo por los demás, que lo hagan, ¿no? Que decir sí a la donación no cuesta nada, que hay unos hábitos muy saludables como es el deporte.